Estamos en la hoja 18, en la carilla A, en el primer renglón y la primera palabra. Terminamos de ver en la clase anterior que el Kohen Gadol, cuando él iba al Bet HaMikdash y pedía que le repartan de lo que estaban en ese momento repartiendo los Kohanim, él tenía derecho de llevar primero. Nos dijo la última baraita que estuvimos estudiando, que cuando él pedía que le repartan del Lehem Apanim, de acuerdo a los Jajamim, a veces llevaba 4, a veces llevaba 5 panes de matzá del Lehem Apanim. El Rebbi dijo que eran 5. Cuando el hermano nos explicó el motivo, dijo que de acuerdo a Rebbi tenía que ser siempre la mitad, ya que aprendió del Pasuk, de Aarón Ulbanab. De agitar a Aarón Ulbanab, vas a entregarle a Aarón y a sus hijos, la misma cantidad a Aarón y a sus hijos. En cambio, de acuerdo a los Jajamim, recibía un poco menos. Ahora bien, nos dice la Gemara, Umay Arba o Hamesh. ¿Qué es esto que está diciendo que del Lehem Apanim recibía 4 o 5? ¿En qué dependía o de qué dependía que variaba la cantidad que recibía el Kohen Gadol? A veces 4, a veces 5. Para entender esto tenemos que hacer una pequeña introducción. Lo que nos dice la Gemara en el tratado de Sukkah. La Gemara nos dice al final del tratado de Sukkah que en el día de Shabbat, cuando se retiraba el Lehem Apanim que estaba en el Shulchan, se colocaba uno nuevo y se retiraba el que fue colocado la semana anterior. Esos 12 Lehem Apanim que se retiraban, luego de quemar los vasijel, luego de quemar los 2 cucharones con el bálsamo que corresponde de acuerdo a la halajá, esos 12 panes eran repartidos entre los Kohanim. Pero aquí hay una situación muy particular. En el día de Shabbat se realizaba el cambio de Mishmará, el cambio de guardia de los Kohanim. Los Kohanim que trabajaron durante toda la semana se retiraban y los Kohanim de las nuevas familias empezaban en ese mismo día a trabajar en el día de Shabbat. Entonces, cuando repartían los 12 panes, se dividían 6 para el grupo que acababa de terminar, la Mishmar Hayotze, y 6 se entregaban a los que entraban ahora para trabajar. Como los nuevos acababan de entrar, en esa noche ya no trabajaban los de la semana anterior. Y los de la nueva semana eran los que estaban encargados ahora de cerrar todos los portones y pórticos y puertas del Bet HaMikdash con todos sus recintos, etc. De ahí nosotros vamos a encontrar que es posible que se le tengan que pagar por ese servicio que hacían de ocuparse de cerrar todas las puertas. Y ahora sí, vamos a pasar a la interpretación de lo que está escrito aquí en la Gemara. Le Rabbanán de hambre. De acuerdo a la opinión de los Jajamim, allí en el tratado de Sukkah, Nichnas Notel Shesh, la guardia nueva de Kohanim que entraba, llevan 6 panes. Veyotze Notel Shesh, y los que se iban, se llevaban los otros 6. Besejara Gafat de la Tot, la Shakil, ¿sí? Y el pago por cerrar los portones no se le entregaba a la nueva Mishmará que estaba trabajando, sino se repartían en partes iguales 6 y 6. Y cabe aclarar que lo que dijimos que se los llevaban no es la intención de decírselo que se los llevaban a las casas, ya que tenían que ser consumidos dentro de la Hazara del Bet HaMikdash. La intención es que los llevaban para ellos, pero comían dentro del Bet HaMikdash, ya que no se puede sacar el Lehem Apanim fuera de la Hazara, ni siquiera para su consumo. Entonces, de acuerdo a los Jajamim, entonces había 12 panes para repartir, 6 para cada Mishmará. Entonces la repartición era de las 12 halot que se encontraban allí. Por lo tanto, Batzir Hadami Palga Hamesh Shakil. De acuerdo a los Jajamim, el Kohen Gadol, si pedía recibir parte, no recibía la mitad de lo que había. La mitad hubiesen sido 6, porque se repartían las 12, la mitad hubiese sido 6, lleva una menos que son 5. Y aquí lo que dijo la baraita que estudiamos en la clase anterior, que el Kohen Gadol llevaba 5. En cambio la Rabbi Yehuda de Amar Nichnas Notel Sheva, en cambio de acuerdo a Rabbi Yehuda, allí en el tratado de Sukkah, que dijo que la nueva Mishmará de Kohanim, ellos llevaban 7 de los 12 panes, es decir, 2 más que la guardia de Kohanim que se estaban retirando, Shetaim
Bishar Gafat de la Tot. Eran 2 que se llevaban más que el resto, a modo de pago por lo que ellos se encargaban de cerrar todos los portones. Quiere decir que estos 2 no están considerados dentro de la repartición de los Kohanim. Eso era entregado en forma de pago por el trabajo que hicieron. Por lo tanto, los que se iban llevaban 5. Quiere decir que la cantidad de halot que teníamos aquí para repartir eran 10, ya que 2 eran pagos por cerrar los portones del Bet HaMikdash. Las otras 10 se repartían. De acuerdo a esto, la mitad son 5. El Cohen Gadol recibía menos de la mitad, se le entregaban 4. Esto es el porqué de la paraita que estudiamos en la clase anterior, que decía llevaban 4 o 5. Esto quiere decir, de acuerdo a Jajamim, en la repartición de Lehem Apanim le iba a corresponder 5, de acuerdo a Rabbi Yehuda le iba a corresponder 4, un poco menos siempre de la mitad. Así es como interpreta la Gemara la beraita esta. Por otro lado, Abba Amar Kula Rebbi. Rabá dice, no señor, toda la beraita estas son palabras de Rebbi, que dijo que tiene que llevar el Cohen Gadol la misma cantidad que se le entrega a los demás Kohanim. Ves a la que Rabbi Yehuda. Pero eso sí, en la manera de repartir el Lehem Apanim, Rebbi sostiene igual que Rabbi Yehuda. 2 se entregaban como pago y las otras 10 tenían que ser repartidas. Por lo tanto, cuando se repartían normal estas 10, 5 entregamos a una Mishmara y 5 a la otra. Viene el Cohen Gadol y dice, yo también quiero parte, y vamos a entregar a él 5, que es la mitad. Ve en la Mayarba. Entonces, ¿qué es lo que dijo que a veces llevaba 4? A Hameshma el Mishkal, corresponde que lleve 5. La Akashia, esto no hay ningún problema, dice de Mará. Hade Ika Mishmara Mitakev, Hade Lika Mishmara Mitakev. Puede darse una situación en la que alguna de las familias de los Kohanim que no le correspondía trabajar se anticipó más de lo debido o se quedó más de lo debido y estaba en el Bet HaMikdash. Por ejemplo, para los Yamim Tovim, en todos los regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot, todas las Mishmarot, todas las familias de Kohanim tenían derecho de trabajar en el Bet HaMikdash y venían todas a trabajar. Entonces supongamos nosotros ahora que el Yom Tov terminaba un día jueves. Jueves a la noche, los Kohanim, que no son de la Mishmará de esa semana, que eran la mayoría de las Mishmarot, 23 Mishmarot, se tendrían que retirar y volverse a sus casas. Solo tenía que quedar la que le correspondía a esa semana y la que tenía que entrar la semana siguiente. Pero si por algún motivo alguna de las Mishmarot se quedó, o sea que se les complicaba volverse a sus viviendas en Erev Shabbat y se quedaron, ya que a ellos no les corresponde hacer la abodá. Y lo que se quedaron no es de manera forzada, no es lo mismo que si hubiese tocado Yom Tov y Shabbat de corrido, que ahí está prohibido que vuelvan, sino es una situación externa. Entonces, a ellos no les vamos a cortar en la repartición del Lehem Apanim, pero sí se les iba a entregar por lo menos 2, para que tengan para comer. Entonces, ahí viene la diferencia. Y Kamishmaran Mitakev, si hay alguna de las familias de los Kohanim que se quedaron, como dijimos, podrían haberse ido o tendrían que haberse ido y por algún motivo se quedaron, entonces 2 le repartimos a ellos también. Haciendo el cálculo, de la 12 original, 2 se entregó como pago por cerrar los portones, quedaban 10. 2 más repartimos a esta Mishmará de Kohanim que se tuvieron que quedar en el Bet HaMikdash. Entonces Mishmor le van en mi flag. Quedan 8 solamente para repartir. Shakir Arba, y ahí le vamos a dar entonces 4 al Cohen Gadol, que es la mitad de lo que había para repartir. Y Lika Mishmar mitad, pero si no hay ninguna familia de Kohanim que se tuvo que quedar, cualquier Shabbat normal y convencional, que están solamente Mishmar Yotzeu, Mishmar Nichnas, los que se iban y los que venían y hacían el cambio, Me'alser va a ir en mi flag, ahí tenemos que repartir 10 halot, Shakir Hamesh, y él lleva entonces 5 como corresponde. Y se llamará excelente en el cálculo de 4 o 5, pero si es así, y aquí,
Mai Rebbi Omer Leolam Hamesh, que es entonces lo que posterior a esa frase que dijo la Braitá, el Kohen Gadol llevaba 4 o 5, inmediatamente aparece en la Braitá, Rebbi dice Leolam Hamesh, siempre 5. ¿Cómo es compatible? Si son las mismas palabras de Rabbi Yehuda que estaba hablando, y además no es verdad que son siempre 5. Si estaba el Mishmar Mitakem, se quedó familia de los Kohanim ahí, como dijimos, ellos llevaban parte. ¿Cómo es compatible esta explicación? Kashia. La hermana dice, es verdad, eso es una dificultad que habría que analizarla, cómo se podría explicar. Por lo tanto, tenemos, sí, a nivel genérico, la comprensión, sí, de cómo se repartía el Leachem Apanim entre la Mishmará que se iba y la Mishmará que entraba. Y de acuerdo a Rabbi Yehuda, 2 se entregaban a la Mishmará nueva aparte, digamos, no entraban en la repartición normal, ya que quedaban como pago por Hakafat de la Tot, por cerrar los portones. Continuamos con una nueva Mishnah, Matnitin. Masrulos de Kenim Miziknei Beddin. Ahora, en estos 7 días que el Kohen Gadol estaba aislado y estaba practicando todas las abodot en el Bet HaMikdash, como estudiamos anteriormente, salpicar la sangre, quemar el ketoret, etc. Durante esos 7 días le entregaban Masrulos de Kenim Miziknei Beddin. Le entregaba a Israel Zekenim, personas ancianas, Talmidei Jajamim, integrantes del Beddin, Bekorim Lefanav Beseder Hayom, y le iban instruyendo y leyendo los Pesukim de Perashat Haremot, los que explican todo el Seder Abodá, todo el servicio que tenía que hacer en Yom Kippur, para repasarlo, refrescarlo, que esclarezca las dudas que se le pueden presentar en todo el Seder de la Abodá y que le quede perfectamente claro y memorizado qué es lo que tenía que hacer en el día de Kippur. Veo un himno. Y le decían a él, Ishi Kohen Gadol, nuestro señor Kohen Gadol, que era Atabe fija. Le pedimos, por favor, si usted puede leer los Pesukim, ir explicándolos, así vamos repasando conjuntamente todo lo que hay que hacer. Shemeshachasta, ¿por qué pedimos que leas? Quizás has olvidado algún detalle de lo que había que hacer. Son muchísimos, como vamos a estudiar a lo largo de todo este maseje, de todo este tratado, las decenas y quizás hasta centenas de detalles que había en toda la abodá. Es posible que algo hayas olvidado. Oye, me lo la Marta. Quizás ni siquiera estudiaste. Entonces debes instruirte para tener conocimiento mínimo de lo que debes hacer. Así le decían estos Zekenim, estos ancianos del Beddin, Erev Yom Kippurim Shahrit, y en la víspera de Yom Kippur, en la mañana temprano, Ma'amidim Oto B'Sha'ar Mizrach, lo paraban en la entrada del Bet HaMikdash, Ma'amidim Lefanad Panim Ve'elim Uchvasim, hacían pasar delante de él toros, carneros y corderitos, Kreshie Makir Berragil Ba'abodá, para que él vaya distinguiendo, discerniendo y acostumbrándose a la abodá, al servicio que lo que tenía que hacer. Hay un toro, hay un ternero, sí. Entonces primero había que hacer el ternero, después había que hacer el toro, acá hay dos toros, acá hay 7 terneros, etc. En base a los animales que le iban pasando y le iban mostrando, que acá dijo puntualmente toros, carneros y corderitos, estos 3 tipos de animales hacían pasar, que él vaya en su cabeza memorizando cuál se hacía primero, cuál se hacía segundo, de todos los korbanot que había que hacer en el día de Kippur. Durante los 7 días que habitaba y vivía en el Bet HaMikdash, no lo privaban de ningún alimento o bebida. Podía comer libremente cualquier tipo de alimento o bebida. Pero, en vísperas de Kippur, ya por la tarde, cuando el sol se encontraba del lado oeste, ya no le permitían comer en cantidad. Aparentemente podía comer cualquier tipo de alimento, pero no en cantidad, ya que el alimento le trae a la persona pesadez, sueño y modorra. Y nosotros no queremos que el Kohen Gadol se duerma, lo queremos bien despierto para evitar cualquier posibilidad de impureza. Si la persona se duerme, al estar dormido puede tener algún tipo de percance, alguna eyaculación nocturna y con eso impurificarse y quedaría descalificado para la abodá de Yom Kippur. Por
Por lo tanto, para evitar cualquier sospecha y posibilidad de impureza, no le permitíamos dormir durante toda la noche. Para ayudar a tales efectos, no le permitían entonces a la tarde comer en cantidad para que el cuerpo de él esté más liviano. Vamos a analizar estos aspectos de la Mishnah nuestra en la Gemara. Nos dice la Gemara. Dice la Gemara, cuando los Zekenim, los ancianos de Bedín, le proponían estudiar, que él lea, y decían, por si has olvidado algún detalle, es comprensible. Una persona puede olvidar detalles de los cientos y miles de detalles que hay. Pero el Hashemel Olamad, mismo miran que hay Gamla, pero quizás no estudiaste. ¿Acaso podemos poner y seleccionar un Kohen Gadol ignorante que no tiene conocimiento del ser abodá del servicio que se hacía en el día de Kippur? No por una cuestión técnica, hay incluso una exigencia de acuerdo a la Torá. Vea Tanya, tenemos que estudiar una braita. El pastor me dijo, vea Kohen Gadol Meahab, el Kohen más grande de sus hermanos. Así se refiere la Torá con respecto al Kohen Gadol. ¿Por qué utilizó esa expresión el Kohen más grande de sus hermanos? Aprendió los Jajamim, Sheyeh Gadol Meahab, Bekoach, Benoy, Bejochma, Ubeosher. Tiene que ser más grande, tiene que superar al resto de los Kohanim en 4 aspectos. Bekoach, en fuerza, como vamos a ver, que tenía que tener una fuerza física muy grande, ya que todo el servicio de Yom Kippur, por ejemplo, lo tenía que hacer solo él. Casi 16 animales. Él solo tenía que degollar, recibir la sangre, salpicar, subir para quemar el ketoret en el Kodesh HaKodashim, salpicar la sangre de uno, volver a salpicar. Todo lo hacía él solo y en pleno ayuno. Entonces hay exigencia física. Por eso tenía que ser una persona con mucha fuerza física. Benoy también tenía que tener belleza, ya que no es Kavod, a quien está representando a todo el pueblo de Israel delante de Boreolam. Una persona de aspecto que cause rechazo. Bejochma, en conocimientos y sabiduría de Torah tenía que superar al resto de sus hermanos. Ubeosher, y también en riquezas, de manera tal que todos lo respeten, sea por el dinero, sea por su conocimiento de Torah. Todas las personas lo van a venerar. Algunos van a tener quizás una visión más materialista y quizás lo respeten por el dinero. Otros, más espirituales, lo van a valorar y respetar por su conocimiento de Torah. Pero de alguna manera, la Torah exige que él supere a sus hermanos en estos 4 aspectos. Aharim Omrim, Minayin Shem en los Yahava Kohanim Megadelim Oto, hay quienes dijeron que, ¿de dónde sabemos que si el Kohen Gadol no tenía fortuna, no tenía capital económico, que igualmente lo debemos los demás Kohanim enriquecer para que supere a sus hermanos? Haciendo juego de palabras, el Kohen más grande de sus hermanos. ¿Qué quiere decir más grande de sus hermanos? Él se hizo más grande de lo que era de sus hermanos, porque lo mismo que tenían sus hermanos le entregaron a él y con eso él creció. Pero vemos de todas maneras que todos coinciden que el Kohen Gadol tenía que ser más que el resto de los Kohanim Bejochma, en sabiduría y conocimiento de Torah. Entonces, ¿cómo es posible que le digan, lee los pesukim de la Perashá? Quizás nunca estudiaste y no lo sabes. Contesta la Gemara, lamentablemente, Amar Rabbi Yosef, la Kashia dijo Rabbi Yosef, esto lamentablemente no es una dificultad para comprenderla. Kan b'mikdash rishon, kan b'mikdash sheni. Una cosa fue en el primer Betamikdash y otra cosa en el segundo Betamikdash. Es verdad que de acuerdo a las leyes y exigencias de la Torá tienen que tener todas estas 4 características. Y esas en el primer Betamikdash se cumplían. Pero en el segundo Betamikdash, los Yehudim no tenían el dominio absoluto de la situación. No tenían la posibilidad de imponer plenamente todas las leyes de la Torá. Y en el segundo Betamikdash, el Kohen Gadol no era selecto de la manera que la Torá exigía.
Y la Gemara nos trae una prueba, y ahí es donde se daba esta posibilidad de que el Cohen Gadol pueda ser un ignorante y ni siquiera haya estudiado. ¿Cómo es que entonces, siendo ignorante, alcanzó el puesto de Cohen Gadol? La Gemara nos trae un ejemplo, y nos dice así, de Amar Rbiase, dijo Rbiase, Tir que va de dinare, Aila le martabat baitos, le yenai malka. 3 kabim, un canasto grande, de la capacidad de 3 kabim, llevó esta mujer adinerada, una viuda adinerada llamada Martabat Baitos, llevó al rey Yenai como obsequio ad de ukme le Yoshua ben Gamla de Canera Breve, para que ponga a Yoshua ben Gamla, quien fue su nuevo esposo, le había dado Kiddushim a esta Martabat Baitos, él era Cohen, para que lo nombre como Cohen Gadol. Quiere decir que este Yoshua ben Gamla, más allá de lo que la Gemara nos cuenta en otros lugares, que era una persona tzadik, pero no era una persona idónea, había muchos otros que lo superaban en conocimiento de Torah, en Kedushá, en santidad, en rectitud y en tzidkut. De todas maneras, ella logró que lo ubiquen a él en ese puesto por dinero. Entonces, si el puesto se compraba, era posible, lamentablemente, que sea incluso ignorante y tenga desconocimiento de lo que tenía que hacer el Cohen Gadol y Yom Kippur. Por eso, tenían que decirle, siéntate a estudiar. Quizás te has olvidado algún detalle, o quizás ni siquiera sabes. Y entonces, lo instruían para que por lo menos en el día de Kippur ya sepa lo que tenía que hacer. Era Yom Kippurim Shahrit. Y nos dijo la Mishnah que en víspera de Yom Kippur, en la mañana, le hacían pasar los animales. Y dijimos, Parim, Elim, Ukvasim, todos, carneros y corderitos, para que él vaya distinguiendo los que tenía que utilizar en el día de Kippur, en qué orden iba cada uno. Tanda, Afasairim, en la verdad estudiamos, también le hacían pasar los chivitos. También había chivitos en Yom Kippur, el Zahir, que iba para la Azazel, que se tiraba por el desfiladero, el chivito del cual se salpicaba la sangre del Kodesh HaKodashim. ¿Por qué de acuerdo si Altaná nuestra Mishnah no lo nombró? La Mishnah nuestra dijo, como nombramos antes, Parim, Elim, Ukvasim, pero no nos habló de los chivitos. Nos dice al respecto de la Gemara, el Taná de nuestra Mishnah no los nombra, porque sostiene que no se los hacíamos pasar delante de él. Maitama, ¿cuál es el motivo? Natan Seirim, que no estudió también los chivitos, que van de al-Hetkaatu, al ser que los chivitos venían para la expiación de las Averot, para la limpieza de las Averot del pueblo de Israel. Hashadate, esto lo debilitaba y lo hacía sentirse quizás impotente, ya que él, en su trabajo en el Bet HaMikdash, tenía que lograr doblegar los malos decretos por las Averot del pueblo de Israel, por la falta que hayan cometido. Cuando él veía a los chivitos, que estos sirven para expiar a todos los Averot que hizo a Israel, él ahí se reprimía y se sentía, no sé si voy a tener la fuerza y la capacidad para poder hacerlo. Y nosotros necesitamos que el Cohen Gadol esté con todas sus fuerzas y con todas sus ganas e intenciones para poder lograr la limpieza de las Averot de Israel. Y se llamará, y aquí, si es así con este criterio, Parname al Hetudeate. El toro también venía para expiar las Averot y limpiar las faltas que cometieron los Kohanim. ¿Por qué, sin embargo, el Taná de nuestra Mishnah dijo que sí hacían pasar el toro delante de él? Que va de Araber a Kohanim de Ate, al ser que el toro venía para expiar sus faltas y las faltas de sus hermanos Kohanim. Entonces, dice Amará, ahí era distinto. ¿Por qué? Viajaba Kohanim, dentro de sus Kohanim, que son los más cercanos a él, que se encuentran en el Bet HaMikdash. Y Ika Inish de Itbe Milta, si hay alguna persona que tenía puntualmente algún defecto, alguna falta notoria, Midaya Dale, él la sabía y él la conocía, ya que estaba con mucha afinidad a los Kohanim. Y por lo tanto, Umehadar Levi Teshuvah, él se preocupaba de hacerlo volver en Teshuvah, consiguiendo de esa manera
que sea mucho más fácil la expiación completa de las averot de ellos con el toro de Yom Kippur. Por eso no lo afectaba el ver el toro de los Kohanim, ya que él conocía el estatus de los Kohanim, y alguna falta que puedan tener, él mismo se acercaba y les ayudaba a despertarse en Teshuvah. En cambio, Bikulo Israel, la Yara de todo el pueblo de Israel, él no puede tener conocimiento, no puede saber exactamente el estatus en el que están. Entonces, él se sentía sin fuerzas y sin herramientas. Por eso, no hacían pasar los chivitos delante de él. Más Rabiná, dijo Rabiná, ay no de hambre, hinchete, lo que suele decir la gente. Y Barajatej, Daila, Jebe, si el hijo de tu hermana, es decir, tu sobrino, trabaja como policía para el rey, entonces, Hazé, mira bien, Beshuka, Kame, la Tahalif. En el mercado, no pases nunca delante de él. ¿Qué quiere decir esto? Él, al ser tu sobrino, conoce perfectamente tu situación y tu estatus. Sabe si tienes dinero. Al tener él el poder de un shoter, el poder de un guardia, de un policía, él va a buscar la manera de cómo poder quitarte dinero bajo la fuerza y el poder que él tiene. ¿Por qué? Porque él conoce cuál es tu situación. Él está cerca tuyo. Aquí también, el Kohen Gadol, al estar cerca de los Kohanim, sabe cuál es la situación de cada uno y uno de ellos y puede perfectamente manejarla para que en Yom Kippur ya hayan hecho Teshuvah y decía es más fácil expiarlos. Pero el resto del pueblo de Israel le era imposible. Por eso, de acuerdo a Taná, nuestra Mishnah, no hacían pasar los chivitos delante de él. Y pasando a la última parte de nuestra Mishnah, dijo, con Shivat Yamim, durante los 7 días que estaba aislado, no lo privaban de ningún tipo de alimento y bebida. Pero en víspera de Yom Kippur por la tarde no lo dejaban comer en cantidad. Lo dice aquí la Gemara ahora. Tania, Rabbi Yehuda ben Nekusa Omar, Rabbi Yehuda ben Nekusa dijo, Ma'achilin tos elatot ubetzim. En víspera de Kippur le daban de comer sémola y huevos, que dele más mesó, para aflojar el vientre y los intestinos del Kohen Gadol, para que evacúe, y de esa manera esté su cuerpo ligero y no se adormezca durante la noche de Kippur. Como dijo nuestra Mishnah, que queríamos evitar que él se duerme. Amrulo, le dijeron los Jajamim al Rabbi Yehuda ben Nekusa, Kol shiken she'atam mevió lidei himum. Es posible que quizás no se duerma, pero podés provocar de esta manera que se impurifique, ya que los huevos, básicamente, son un alimento que generan más reservas de semen, aumenta la cantidad de semen en el cuerpo, y esto puede provocar que se impurifique. Nosotros, justamente lo que queremos es evitar que se impurifique por ese medio. Así que no le podemos dar ese alimento que tú estás diciendo. Tania, estudiamos una paraita que dijo, Somjos Rabbi Meir, Somjos dijo el nombre de Rabbi Meir, el Majlino to la Abi, no se le da de comer Abi, de hambre la Ababi. Y hay quienes dijeron que Rabbi Meir dijo no se le da de comer Ababi. ¿Qué son estos Rashetebot? ¿Qué son estas palabras también escritas de manera a modo de siglas? Y eso Ombrim, Aflo y Ailaban, perdón, y hay quienes agregaron que tampoco vino blanco. Nos dice la Gemara lo siguiente: la Abi, lo que dijo que no se le da de comer Abi, son las siglas de Lo Etrog, Lo Betzim, Velo Yain. Abi es Etrog, Betzim y Yain. No se le da de consumir del Etrog, no solamente el del Tesugot, cualquier Etrog. No se le da de consumir a él huevos, ni tampoco se le da vino añejo. Cualquiera de estos 3 alimentos, como dijimos anteriormente, generan mayor cantidad de semen. Deben ser evitados del Kohen Gadol en Erev Kippur. De hambre la Ababi, y hay quienes habían cambiado un poquitito la sigla y dijeron Ababi con una vez de más, serían los mismos que antes, pero con un agregado. La Etrog, Vela Betzim, Vela Basar Shamen, Vela Yain Yashan. Ni etrog, ni huevos, ni carne grasosa, ni tampoco vino añejo.
Yeshomrim, aflo yain lavan, y a que le dicen tampoco vino blanco, mi pene, shea yain lavan, bebieta damli de tu masa, que el vino blanco, como dijimos, incrementa y trae a que la persona se pueda llegar a impurificar a raíz del semen. Por lo tanto, todos estos alimentos y bebidas eran privados del Kohen Gadol en víspera de Yom Kippur. Y aquí vamos a hacer una pequeña corrección, como la hace el Gaón de Vilna. Vamos a saltear al renglón de abajo a Elazar ben Pinhas. La tercera palabra del renglón siguiente. Elazar ben Pinhas Elazar ben Pinhas dijo, Mishum Biuda ben Betera, el nombre de Biuda ben Betera, el Ma'achilin Oto lo Hagbi velo Gabbam. Tampoco se le da de comer al Kohen Gadol ni Hagbi ni Gabbam, que ahora nuevamente la Gemara nos va a explicar inmediatamente a qué se está refiriendo. Pero col de barima me vive de ni ningún otro alimento que entendamos que le puede generar, como dijimos anteriormente, que se impurifique. Aquí agregamos la frase que estaba antes que salteamos de acuerdo al Gaón. Beazab, tole bahem. Y es más, estos alimentos que nosotros evitamos y privamos para el Kohen Gadol, nosotros podemos hacer depender de ellos la impureza del Zab. Nosotros estudiamos en otras oportunidades que hay dos tipos de fuentes de impureza que pueden salir del cuerpo del hombre. Uno es el semen que sale del cuerpo. Eso es tum'at keri, la impureza, vamos a decir, de un acontecimiento fortuito. Y otro es tum'at zab, que es secreción prostática. El inconveniente que tenemos aquí es, más allá de que tienen leyes completamente distintas, el Baal Keri está también ese mismo día, hace tevilá y a la noche ya está tahor. El Zab, dependiendo de la cantidad de veces que haya visto, puede estar impuro 7 días y necesita 7 días limpio para purificarse. Tiene todo otro proceso completamente distinto. El inconveniente es detectar de dónde vino la impureza, ya que la secreción prostática es justamente líquido que viene de la próstata. También el semen está compuesto del líquido que viene de la próstata. Por lo tanto, hay que saber diferenciar, y la Mishnah nos marca en distintos lugares del Talmud cómo se puede diferenciar entre uno y otro. Pero hay además de esto un concepto muy importante. El Zab, que Nitma Leonzó, si él tuvo esta secreción prostática por un accidente externo, o mejor dicho, por un factor externo, sea por haber saltado, sea por haberse enfermado o por haberse alimentado en demasía, que esto puede provocar una secreción prostática, no se impurifica de acuerdo a las leyes del Zab. Sobre esto nos dice aquí nos dice aquí el Taná, que también estos alimentos que acabamos de nombrar, que no le damos de comer al Kohen Gadol, si una persona los comió y tuvo secreción prostática, no nos vamos a impurificar, porque nosotros, Tolim, Hazab, Tolebaem, el Zab, este impuro, le vamos a hacer depender la secreción prostática de esto que él consumió, es decir, por un factor externo, y no se va a impurificar con las leyes del Zab. Ahí agrega nuevamente el Agá unas palabritas más, el día que va a comer, Tole mejor mine mahal. El día que va dice, no señor, cualquier alimento que él haya comido previamente a esta secreción prostática que tuvo, es suficiente argumento para eximirlo de la impureza. Decimos que es a raíz de lo que él comió. ¿Y qué son estos? Sí, Hagbi y Gabbam. Dice ahora la Gemara, estamos en el tercer renglón de abajo hacia arriba en la primera palabra. Lo halab, velo gemina, velo betzab, velo yain. Hagbam es ni leche, ni queso, ni huevo, ni vino. Velo gabbam, ni tampoco gabbam, megrisim shelfun, agua en la que estuvo en remojo el grano de porotos, de legumbres molidas, y se la dejó en remojo, el agua esa que absorbe de todas las proteínas de las legumbres, ubasar shamen, ni tampoco carne grasosa, murias, ni tampoco del aceite del pescado. Todas estas, como dijimos, generan aumento del semen y no impurificarían, por lo tanto, tienen que ser privadas por completo del Kohen Gadol.
¿Y qué es lo que terminó agregando? Pero col de barima me vimni de tumá. Y ninguna otra cosa que incremente su impureza. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué quiso incluir con esta última expresión? Todo lo que pueda causarle. Esto que estudiaron los Jajamim en la siguiente fuente externa, la siguiente baraitá. Son 5 cosas las que traen también a la persona a impurificarse. Y estas son. Lamentablemente no podemos detectar todas con precisión. Hashum, el ajo. El shihlayim es una verdura también. Haluglogot, que es otro tipo de verdura que en el árabe, incluso moderno, de acuerdo a las fuentes, llamado farfahim, existe, que también es una hierba. Betzim, los huevos. Gargir. El gargir es una semilla muy parecida a la semilla de mostaza en su sabor, hasta incluso un poquito más fuerte en su gusto. Estos también son fuentes para incrementar el semen y se podría purificar, y por lo tanto deben estar prohibidas para el Kohen Gadol en vísperas de Kipur. Y a esto es que se refirió, y ninguna otra cosa que pueda incrementar la impureza del Kohen Gadol.